El hombre se secó el sudor de la frente mientras ajustaba las herramientas en el banco de trabajo. Su mente se centró en arreglar la vieja unidad de energía que le había estado dando problemas durante semanas. El aislamiento no era nada nuevo para él. Después de todo, había elegido esta vida trabajando en uno de los puestos de avanzada más remotos de la Tierra, en los márgenes del espacio. La soledad tenía sus ventajas que le permitían perderse en el trabajo sin el ruido constante de la civilización, pero hoy se sentía diferente. Algo estaba en el fondo de su mente, una inquietud que se negaba a calmarse y luego crepitaba a la vida. No era un mensaje, no era una señal, solo estática. Se volvió hacia la pantalla frunciendo el ceño, pero antes de que pudiera investigar, un zumbido. Estación. Las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego se estabilizaron. Se movió hacia el panel de control, comprobando instintivamente los sensores de largo alcance. Sus ojos se abrieron cuando un pequeño punto apareció en el radar. Una nave aquí afuera. Su corazón se aceleró. Nadie llegaba nunca tan lejos. La estación ni siquiera estaba en la mayoría de los mapas. Hizo clic en los controles para enfocar el escaneo esperando encontrar algo extraviado. Escombros o mal funcionamiento, pero el objeto era real y se acercaba rápido. Nave no identificada preparada para ser escaneada, dijo con voz firme a pesar de la tensión que aumentaba en su pecho. No, respondió la nave, era oscura y elegante, casi invisible contra el fondo estrellado, ¿no? Encajaba con ningún diseño conocido. Helian dio un paso atrás, corriendo a través de los ejercicios. Practicó incontables veces encuentros desconocidos, posibles hostilidades. Protocolo estándar, pero en todos esos ejercicios la idea de una nave alienígena real le había parecido una teoría lejana. Ahora era real. La nave disminuyó la velocidad a medida que se acercaba a la estación, atracando silenciosamente. Las abrazaderas de acoplamiento se bloquearon en su lugar con un golpe suave. Apretó los puños así. No era como se suponía que debían ir las cosas. Los sistemas de seguridad de la estación no habían registrado la nave como una amenaza, pero eso no lo tranquilizó. Tomó un cortador láser del banco. No era mucho, pero era algo. La esclusa de aire se abrió con un silbido y una figura entró en la vista. Lo detuvo en seco. Era alta, elevándose sobre él, por al menos un pie. Su piel era de un tono grisáceo suave que brillaba en la tenue luz de la estación. Sus grandes ojos almendrados brillaban suavemente y su rostro, aunque humanoide, estaba enmarcado por zarcillos que se balanceaban como si estuviera vivo. Ella era inconfundiblemente un hombre alienígena, dijo su voz aguda pero extrañamente melódica. Me alimentarás ahora. Parpadeó. Aliméntala. ¿Qué tipo de demanda era que su agarre en el cortador láser se apretó? Pero la postura de la reina alienígena permaneció tranquila, confiada, como si no esperara ninguna negativa. Debes estar equivocado. Se las arregló para decir, manteniendo su tono firme. Este es un puesto de avanzada humano. Hay protocolos para sus ojos entrecerrados interrumpiéndolo. Soy tu reina. Ahora obedecerás la palabra. Envió un escalofrío por su columna. Su mente corrió buscando una salida a esta extraña situación. Ella no parecía hostil, todavía no, pero el aura de poder que la rodeaba era innegable. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Qué quería? Realmente dio un paso atrás con la esperanza de recuperar el control de la situación. Mira, no quiero sé qué tipo de costumbres tienes, pero no solo tú me alimentarás, repitió su voz ahora mezclada con impaciencia. Y no soy un juguete para ser descartado. Estoy contigo de por vida. Su respiración se atascó en su garganta. Juguete de por vida. Nada de esto tenía sentido, pero en lo profundo una chispa de resiliencia humana ardió. Había lidiado con fallas mecánicas, tormentas cósmicas y la soledad del espacio. No estaba dispuesto a ser empujado por alguna reina alienígena que pensaba que podía reclamarlo. Tienes al hombre equivocado, dijo enderezando su espalda, ojos fijos en los de ella. No me inclino ante nadie, especialmente no ante alguien que entra aquí. Demanda comida. Un silencio cayó entre ellos, denso con tensión. Su expresión se suavizó por un momento, un fugaz indicio de sorpresa, luego sonrió una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, dijo suavemente, pero lo harás, hombre. Lo harás. Las palabras de la reina alienígena.
Quedaron suspendidas en el aire, heladas en su certeza. Él podía sentir su mirada atravesándolo, evaluándolo como si decidiera cuánto tiempo tomaría para él. Se quebró, pero ella lo subestimó, no se iba a rendir tan fácilmente. Todavía sosteniendo el cortador láser, dio un paso hacia la consola, sin romper el contacto visual con ella. No sé a qué juego estás jugando, pero no estás a cargo. Aquí podrías haber entrado en esta estación. Pero eso no significa que puedas darme órdenes. La sonrisa de la reina nunca vaciló. Pero había un brillo en sus ojos, algo inquietantemente paciente eres, terca dijo, inclinando la cabeza ligeramente los zarcillos en su cuero cabelludo. Cambiando con el movimiento, pero tu resolución se derrumbará, siempre lo hace. Antes de que pudiera responder, los sistemas de la estación sonaron en voz alta señalando una anomalía. Bajó la mirada a la consola. Los niveles de energía fluctuaban, bajando rápidamente. Maldijo en voz baja y se apresuró a estabilizarlos, pero nada parecía funcionar. Las reservas de energía de la estación se estaban agotando rápidamente, y si no podía controlarlas, todas las defensas de comunicación del soporte vital se apagarían. ¿Qué hiciste? Su voz era aguda, apenas enmascarando el pánico creciente. El alienígena. La reina no se movió de su lugar, simplemente lo observó. Escalofriante, tranquilo, desconcertante. No hice nada. Esta es tu estación, tus sistemas, pero te advertí, me alimentarás. Apretó los dientes. Sus dedos volaron sobre la consola mientras intentaba desviar la energía. Las reservas se estaban agotando más rápido de lo que podía manejar. No sé quién crees que eres, pero no voy a dejar que este lugar se derrumbe por alguna demanda retorcida. Se acercó. Su imponente figura proyectó una larga sombra sobre el panel de control. Tu tecnología es primitiva, frágil. Es un milagro que sobrevivas tanto tiempo en el vacío, pero tu negativa te debilita. Hombre, te resistes cuando todo lo que necesitas hacer es ceder. Las luces parpadearon de nuevo. La temperatura en la habitación bajó mientras la estación luchaba por mantener el control. Podía sentir el peso de la situación presionándolo. Esto no era solo un mal funcionamiento de la energía. Ella había hecho algo, o su sola presencia lo estaba causando. Le lanzó una mirada fulminante. ¿Y qué se supone que debo alimentarte exactamente? Te metes aquí, te metes con mis sistemas y esperas que solo juegue. Junto. No te estoy dando de comer nada. Los ojos de la reina se entrecerraron, su exterior tranquilo finalmente se quebró. ¿Crees que es así de simple ella? Alargó la mano y con un solo movimiento elegante tocó la consola. La luz se estabilizó y por un breve momento la lectura de energía dejó de fluctuar. Su respiración se entrecortó mientras la miraba. Todavía no entiendes. Tú, dijo, suavemente, no es tu comida. Lo que necesito es tu energía, tu vida. Sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿De qué estás hablando? Ella retiró su mano de la consola. Las luces inmediatamente se atenuaron una vez más. No. Consumo, como tú, tu energía, tu esencia, su sustento para mí, pero tú. Los humanos son tan resistentes, siempre tan orgullosos. ¿Crees que la supervivencia es algo que puedes controlar? La miró tratando de darle sentido a lo que estaba diciendo. Su energía lo estaba drenando de alguna manera. No tenía sentido, pero de nuevo nada sobre. Esta situación lo hizo, así que ¿qué vas a alimentarte de mí hasta que esté muerto? ¿Ese es tu plan? Ella inclinó su cabeza otra vez. Los zarcillos se movieron. Nadie. Soy tu reina, tu protectora, no te dejaré morir, pero tú me alimentarás voluntariamente o no. Tu energía, tu esencia me sostendrá. Aprenderás a dar su corazón. Latía en su pecho el peso de sus palabras. A sentarse sobre él como una densa niebla, a alimentarla su energía. Ella estaba hablando como si él fuera su dueño, como si su vida ahora fuera suya para controlar. De ninguna manera él no iba a dejar que ella tomara todo por lo que había trabajado. Su independencia, su supervivencia. Tomando una respiración profunda, cuadró sus hombros. Puedes pensar que tienes control sobre mí, pero te equivocas. He sobrevivido aquí afuera más tiempo del que la mayoría de la gente puede imaginar. ¿Quieres energía? Te daré toda la energía que puedas manejar. Sus ojos se abrieron ligeramente. La primera señal de sorpresa que había visto de ella se volvió hacia la consola, dedos volando por el panel mientras accedía a los sistemas de emergencia de la estación. Si ella quería energía, él iba a sobrecargar la red eléctrica, drenaría todo, pero también crearía una explosión que podría interrumpir su control sobre él.
Si solo por un momento la reina dio un paso adelante sintiendo su desafío. ¿Qué estás haciendo? No respondió. Su enfoque estaba completamente en la pantalla frente a él. Los niveles de potencia fluctuaban salvajemente mientras empujaba el sistema más allá de sus límites. Las alarmas sonaban advirtiendo de una sobrecarga inminente. «Llegas demasiado tarde», dijo con su voz baja pero firme. «Querías energía. Estás a punto de obtener más de lo que esperabas con una orden final y...» Él inició la sobrecarga. Las luces explotaron en un destello brillante mientras el sistema de la estación se sobrecargaba, enviando una ola masiva de energía, recorriendo cada circuito. Los ojos de la reina alienígena brillaron con alarma cuando la sobrecarga la golpeó. Su cuerpo brilló, los zarcillos en su cabeza se encendieron cuando la energía la inundó. Se tambaleó hacia atrás momentáneamente. Aturdida por la repentina oleada por primera vez, parecía vulnerable. Él no perdió un segundo agarrando el cortador láser, se movió hacia la salida sabiendo que solo tenía una pequeña ventana de tiempo antes de que los sistemas de la estación colapsaran por completo. La estación se estaba cayendo a pedazos, pero también su control. La voz de la reina resonó detrás de él, llena de ira y desesperación. «Tonto, no puedes escapar de mí». Él corrió hacia la esclusa de aire, cada paso sintiéndose más pesado, mientras la energía parpadeaba por completo. El sistema de soporte vital se apagó y la estación se hundió en la oscuridad. Su respiración era entrecortada. Los niveles de oxígeno bajaban rápidamente, pero no podía detenerse. Ahora no. Cuando llegó a la esclusa de aire, miró hacia atrás, viendo su forma brillando débilmente en la oscuridad. Ella se estaba recuperando más rápido de lo que había esperado. Sus ojos se clavaron en su ardor con una intensidad que prometía que esto estaba lejos de terminar. «Puedes haberme retrasado, hombre». Su voz cortó el silencio. «Pero me alimentarás, lo harás con un empujón final». Cerró de golpe la esclusa de aire, sellándose dentro de su cápsula de escape. Golpeó. La secuencia de lanzamiento. La cápsula tembló cuando se separó de la estación y se disparó al espacio. Su pecho se agitó. El peso de lo que acababa de suceder finalmente lo alcanzó. No sabía qué tan lejos podría llegar o cuánto tiempo tenía antes de que ella lo encontrara de nuevo. Pero por ahora había escapado de las inquietantes palabras de la reina alienígena. Resonaron en su mente mientras las estrellas se desdibujaban a su alrededor, mientras la cápsula de escape se precipitaba a través de la inmensidad del espacio. El hombre se desplomó en el asiento, su respiración todavía entrecortada por el sprint hacia la seguridad. Vio el contorno distante del puesto avanzado hacerse más pequeño, hasta que no fue más que una mota tragada por el vacío infinito. Pero su mente no ofreció alivio. Las palabras de la reina alienígena resonaron en sus pensamientos: «Que me alimentarás el sistema de navegación de las cápsulas». Pitió indicando que estaba estabilizando su curso. Miró la pantalla. El puesto de avanzada humano más cercano estaba a días de distancia. Si el soporte vital de la cápsula aguantaba, había escapado de la estación, pero afuera. Aquí en la fría extensión del espacio, solo en una cápsula abarrotada con oxígeno limitado, la supervivencia estaba lejos de estar garantizada. Los controles de la cápsula se iluminaron con diagnóstico. Los niveles de oxígeno eran estables por ahora, reservas de energía al 60% mínimo. Combustible no era mucho, pero tendría que bastar. Ajustó la configuración tratando de conservar cada bit de energía. Una sensación punzante tiró de él. Algo estaba mal. Los pelos de la nuca se le erizaron. No podía quitarse la sensación de ser observado. Escaneó el interior de la cápsula, cada sombra y rincón, aunque sabía que era solo él. Pero la sensación de su presencia no lo abandonaba. ¿Ella todavía estaba allí afuera? De repente, un mentiroso en la interfaz de las cápsulas llamó su atención. Se inclinó hacia adelante. Las lecturas de energía fluctuaban de nuevo como lo habían hecho. En la estación, su estómago cayó. No, no puede ser. Antes de que pudiera reaccionar, una suave voz familiar llenó la pequeña cabina, enviando un escalofrío por su columna vertebral. «Pensaste que podías escapar. Hombre, te dije que estoy contigo de por vida». Su mano se disparó a los controles en busca de cualquier
Señal de transmisión, pero no había nada, ninguna comunicación externa, ninguna señal. Pero su voz era clara como el cristal, como si estuviera sentada justo a su lado. «No puedes esconderte de mí», la voz de la reina susurró. «No en el espacio, no en ningún lugar». Su agarre en la consola se apretó, los nudillos blancos. «¿Cómo? ¿Cómo estás haciendo esto?», exigió. Aunque una parte de él temía la respuesta, hubo una breve pausa, y luego una risa baja, suave pero ominosa. «Nuestro vínculo se formó en el momento en que entraste en mi presencia. No puedes romperlo. Tu energía me sostiene ahora. Estoy en todas partes. Tú estás». Su respiración se enganchó. ¿Estaba ella dentro? Su mente de alguna manera conectada con él a través de la oleada de energía. De regreso en la estación, el pensamiento le retorció el estómago. Siempre se había enorgullecido de su autosuficiencia, su capacidad de sobrevivir solo, pero ahora él ni siquiera estaba seguro de si sus propios pensamientos estaban a salvo de su alcance, así que golpeó la consola con el puño. Frustración. «No dejaré que me controles», gruñó con los dientes apretados, la voz de la reina. Permaneció tranquila, casi divertida. «No tienes que dejarme, me alimentarás de todas formas». Miró fijamente al vacío. Su mente acelerada necesitaba un plan, algo para romper cualquier conexión que ella tuviera con él. No podía simplemente flotar aquí, esperando a que ella lo drene hasta secarlo. Pero ¿qué podía hacer? Era solo un ingeniero, un hombre que arreglaba máquinas. No alguien que luchaba contra reinas, alienígenas en alguna batalla telepática. Sus ojos se movieron rápidamente hacia los sistemas limitados de la cápsula. Podía cortar la energía, iniciar un apagado completo, aislarse de cualquier cosa que ella pudiera estar usando para aprovechar su energía, pero eso lo dejaría flotando en el espacio sin soporte vital, sin calor y sin forma de pedir ayuda. Era una sentencia de muerte, y sin embargo, si no hacía algo pronto, ella lo drenaría, dejándolo como un caparazón vacío antes de que alguien pudiera encontrarlo. «Maldita sea si lo hago, maldita sea si no lo hago». La consola volvió a pitar, sacándolo de sus pensamientos. Esta vez no fue un mal funcionamiento, no. Era peor. Los sensores habían captado una señal. Algo grande se movía hacia la cápsula a una velocidad increíble. Su corazón dio un vuelco. Tocó la consola para enfocar la señal. Era otra nave, pero no humana. Elegant, oscura y demasiado familiar. La nave de la reina. Su pulso se aceleró. Ella venía a por él. Podía sentir su presencia cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Como una sombra fría, acercándose sigilosamente. La desesperación lo desgarraba. Necesitaba actuar rápido, o esto sería el fin. Echó un vistazo a los controles de emergencia. Su mente se aferró a una sola idea peligrosa. El sistema de navegación de la cápsula tenía capacidades de trabajo limitadas, solo lo suficiente para saltos cortos a ubicaciones cercanas en caso de emergencia. Pero el sistema no estaba diseñado para largas distancias, y si calculaba mal el salto, podría terminar en medio de en ninguna parte, o peor aún, chocar contra un campo de asteroides. Aún así, era la única oportunidad que le quedaba. Con una respiración profunda, marcó las coordenadas de una nebulosa cercana. Era un movimiento arriesgado, pero la densa interferencia electromagnética de la nebulosa podría ser suficiente para desbaratar su persecución, al menos por un tiempo, mientras los motores de las cápsulas comenzaban a zumbar con poder. La voz de la reina se agudizó en su cabeza. «Correr no te salvará», siseó. Su fachada tranquila finalmente se rompió. «Eres mío, hombre. Siempre serás mío». Sus manos temblaron cuando activó el motor de curvatura. La cápsula se estremeció violentamente. Las estrellas afuera se extendieron en borrones cuando la secuencia de curvatura se activó. Podía sentir su furia creciendo, pero ya no le importaba. Preferiría enfrentar el riesgo desconocido, todo antes que dejar que ella lo consumiera sin luchar. La cápsula se tambaleó hacia adelante. El motor de guerra se puso en marcha a toda marcha. En un abrir y cerrar de ojos, la nave fue arrojada a través del espacio. La presencia de la reina alienígena se desvaneció mientras la nebulosa se tragaba la pequeña nave en un mar de remolinos cósmicos. Polvo.
Por primera vez en horas la cabina estaba en silencio. Su voz se había ido, pero él sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontrara de nuevo. El silencio dentro de la cápsula era ensordecedor. El hombre se sentó allí por un momento mirando la pantalla parpadeante. Su corazón latía en su pecho. Mientras el peso de lo que acababa de hacer comenzaba a hundirse, había escapado por ahora. Pero no era lo suficientemente tonto como para pensar que había terminado la reina alienígena. Había dejado en claro que podía encontrarlo sin importar dónde. Corrió. Se inclinó hacia adelante con las manos todavía temblando y revisó los sistemas, la disformidad. Lo había llevado a lo profundo de la nebulosa, espesas nubes de gas y tormentas electromagnéticas. Se arremolinaban afuera interfiriendo con los sensores. Era el lugar perfecto para esconderse. Pero también era una trampa. No habría una salida fácil si se quedaba demasiado tiempo. La radiación por sí sola podría freír los sistemas de la cápsula. Si se demoraban, el indicador de soporte vital parpadeó un recordatorio de su tiempo menguante. Solo tenía unos pocos días antes de que se acabara el oxígeno su mente. Corría buscando un plan, una forma de liberarse de la reina control para siempre. Pero nada le vino. Estaba solo a la deriva en una nube de escombros cósmicos sin respaldo y sin forma de pedir ayuda. Aún así no podía dejar que el pánico se apoderara de él. Había sobrevivido al aislamiento antes, arreglado innumerables sistemas que estaban más allá de la reparación. Este era solo otro problema para resolver, incluso si involucraba a una reina alienígena que aparentemente podía invadir sus pensamientos. Tuvo que concentrarse para seguir pensando. Entonces, sin previo aviso, un dolor agudo, punzante atravesó su cráneo. Gritó agarrándose la cabeza mientras la sensación de dedos fríos parecía envolver su mente. Su voz se deslizó en su conciencia una vez más. Esta vez más enojada, más fuerte. No puedes esconderte. De mí para siempre, la reina siseó. ¿Crees que esta nebulosa te protegerá? Solo retrasará lo inevitable. Eres mía. Fuiste mía. En el momento en que pusiste un pie en mi presencia, apretó los dientes, tratando de empujarla. Pero era como tratar de empujar una montaña. Su presencia era abrumadora, apretando su mente. Más fuerte con cada palabra, su visión se volvió borrosa. La consola frente a él desvaneciéndose, y mientras su voz se hacía más fuerte, más insistente, «Me alimentarás, hombre, quieras o no. No puedes resistirte. No», gritó con los dientes apretados, sacudiendo la cabeza como si fuera a soltarla. No podía dejarla ganar, no podía dejarla tomar el control, pero ¿cómo podía luchar contra ella cuando estaba dentro de su mente? La respuesta le llegó como un destello de luz en la oscuridad, un recuerdo de hace años, cuando todavía estaba en la Tierra, entrenándose para misiones como esta. Los ingenieros del espacio profundo eran entrenados en todo tipo de ejercicios mentales y físicos para soportar el aislamiento, las presiones del espacio e incluso la manipulación psicológica, la meditación, las técnicas de concentración, cosas que no había usado en años, pero que todavía estaban enterradas en el fondo de su mente. Cerró los ojos y se obligó a respirar lentamente, inhalando y exhalando, concentrándose. Bloqueó el dolor, la voz de la reina. Todo. No era fácil. Su presencia era como una tormenta furiosa en su cabeza, pero se concentró más, visualizando una pared entre él y ella, una barrera que no podía romper. ¿Crees que esto funcionará? Se burló con su voz aguda como el cristal. ¿Crees que puedes bloquearme? Pero mientras respiraba su presencia, comenzó a debilitarse ligeramente. La presión en su mente alivió el dolor. Estaba ganando el control centímetro a centímetro. Podía sentirla tratando de abrirse camino de regreso, pero su enfoque era más fuerte ahora, más disciplinado. «No me importa lo que seas», murmuró con los dientes apretados. «No eres mi dueño», retumbó en su cabeza. Su frustración era palpable, pero cuanto más se concentraba, más débil se volvía su control. Podía sentirla resbalarse, perdiendo el control de su mente, y luego, con una oleada final de esfuerzo, la empujó hacia afuera. Silencio total por un largo momento. Se sentó allí, jadeando, empapado en sudor. Su mente estaba clara de nuevo. No había susurros ni presión acechando en los rincones de sus pensamientos.
Ella se había ido, pero ¿cuánto duraría? La consola volvió a pitar, arrastrándolo de regreso al presente. Revisó la pantalla. Los sistemas POD estaban sosteniendo, pero las tormentas electromagnéticas se estaban intensificando. No podía quedarse aquí mucho más tiempo. Necesitaba encontrar una manera de escapar de la nebulosa y rápido. Pero ¿a dónde volvería? Espacio humano, ella lo seguiría. A cualquier lugar donde intentara establecerse, ella lo perseguiría a menos que una idea comenzara a formarse, una que fuera peligrosa, temeraria y posiblemente suicida, pero podría ser su única oportunidad. Si la reina se hubiera unido a él, ató su existencia a su energía. Entonces tal vez, solo tal vez, podría cortar ese vínculo y solo había un lugar que conocía que podía generar el tipo de poder necesario para romper tal conexión. El corazón de una estrella era una locura. Ninguna nave podría sobrevivir a ese tipo de calor, e incluso si lograba acercarse lo suficiente, la radiación lo mataría, mucho antes de que pudiera tener éxito. Pero sí podía activar la secuencia de autodestrucción de la cápsula, justo en el momento correcto. Tal vez la explosión interrumpiría el vínculo de la reina con él, cortado para siempre. Miró la pantalla con las manos temblando mientras comenzaba a ingresar cálculos. La estrella más cercana estaba a su alcance. Si empujaba la cápsula hasta sus límites era una posibilidad remota, pero era todo lo que le quedaba. Con una respiración profunda, fijó el rumbo mientras los motores de la cápsula cobraban vida. No pudo evitar pensar en ella. Palabras finales que no puedes resistir. Sonrió para sí mismo mirando la estela de estrellas mientras la cápsula se precipitaba hacia su ardiente destino. Mírame. Los motores de la cápsula zumbaban con un ritmo constante, casi reconfortante, mientras se disparaba a través de la nebulosa. A pesar del plan que se estaba formando en su mente, duda, asintió con la cabeza. ¿Realmente iba a hacer esto? Volar hacia el corazón de una estrella en un intento desesperado de cortar la conexión con una reina alienígena que podía invadir sus pensamientos. La idea era una locura, pero también lo era todo lo que había sucedido desde que ella apareció. La nebulosa, las nubes de gas que se arremolinaban, se diluyeron y revelaron el resplandor distante de una estrella frente a ella. Su ardiente superficie parpadeaba con llamaradas solares que irradiaban ondas de energía tan intensas que ninguna nave podría soportarlas por mucho tiempo. Y sin embargo, ese era su objetivo. No tenía otra opción. La conexión con la reina tenía que cortarse o pasaría el resto de su vida siendo perseguido, controlado. Preparó la bala automática y se inclinó hacia atrás, frotándose las sienes por el momento. Su presencia se había ido de su mente, pero sabía que no duraría. El vínculo más profundo que ella afirmaba tener la atraería de regreso, y, cuando regresara, sería más fuerte. Tenía que actuar antes de que eso sucediera. Calculando la trayectoria de entrada, la IA de las cápsulas emitió un pitido. La aproximación excede los límites de seguridad. «Lo sé», murmuró su voz. «Caballo, solo acércate lo más que puedas mientras la cápsula aceleraba». Se concentró en el plan. Necesitaba cronometrar la autodestrucción a la perfección. Detonó justo cuando la cápsula se detuvo. Pod alcanzó la corona estelar. La explosión podría ser suficiente para crear un pulso de energía que interrumpiría el control de la reina alienígena sobre él. No estaba seguro si funcionaría, pero era mejor que no hacer nada. Un dolor agudo de repente atravesó su cráneo, jadeó, agarrándose la cabeza, mientras la voz de la reina resonaba en su mente una vez más. «Furioso y frío, ¿crees que puedes escapar de mí? Puedo sentir tu miedo. Estás corriendo hacia tu muerte». Apretó sus dientes tratando de bloquearla, pero esta vez ella era más fuerte. Su presencia sofocante. Sus manos temblaban mientras luchaba por mantener el control de los sistemas. Ella estaba tratando de tomar el control para hacerlo retroceder. «Deja de resistirte, hombre». Su voz sisió más fuerte ahora, filtrándose en cada rincón de sus pensamientos. «No puedes cortar el vínculo. No puedes liberarte». La estrella se hizo más grande en la pantalla. Su superficie se agitó con energía caótica. Tenía minutos, tal vez menos, antes de que la radiación se volviera demasiado para que el pod pudiera manejar su visión. Se nubló mientras el agarre de la reina se apretaba el mundo a su alrededor, desvaneciéndose, mientras su voz abrumó sus sentidos. «No te dejaré morir».
dijo sus palabras afiladas y venenosas. Eres mía, y me alimentarás con una oleada final de fuerza. Extendió la mano. Golpeando su puño sobre el control de emergencia de la cápsula, los controles manuales cobraron vida y tomó el timón. Forzando a la cápsula a un pronunciado descenso hacia la estrella, la ira de la reina era palpable. Su voz se torció en algo. Más oscuro, más desesperado, detén esto. Estás tirando tu vida a la basura. Lo harás. La cápsula se tambaleó mientras se acercaba a la corona de las estrellas. El intenso calor hizo que el agujero gimiera bajo la presión. Las alarmas sonaron advirtiéndole de una falla inminente del sistema. El sudor corría por su rostro y sus manos temblaban mientras tecleaba la secuencia final para la autodestrucción. Prefiero morir libre que vivir bajo tu control. Gruñó con los dientes apretados. Presionó el botón. Un vino agudo llenó la cabina, mientras el núcleo de la cápsula comenzaba a sobrecargarse. La pantalla parpadeó con advertencias. Falla crítica del sistema núcleo DIST, estabilizando detonación en 10 segundos. La voz de la reina gritó en su mente. No de ira, sino de miedo. No puedes. Y luego en un instante todo se fue a pique. La cápsula detonó el destello cegador de energía que brotó de la nave, arrojando ondas de radiación a la superficie de la estrella. La explosión colisionó con la corona de la estrella, enviando ondas de llamaradas solares al espacio. Por un momento, no hubo nada, solo la interminable luz ardiente de la estrella consumiendo todo. Y luego silencio, cuando abrió los ojos. La luz cegadora se había desvanecido, flotó en la oscuridad ingrávido, desorientado, no había dolor, ningún sonido, solo la sensación de flotar a través del vacío si hubiera muerto. ¿Era este el final? Pero luego lo sintió un calor débil al principio, pero cada vez más fuerte la sensación de ser atraído hacia algo, y luego como el chasquido de una atadura la presencia de la reina se había ido. Jadeó su mente, de repente libre, el peso aplastante de su influencia se eliminó. Ella se había ido, el vínculo se rompió, el hombre flotó en los restos de su cápsula, la estrella ardiendo brillantemente en la distancia que había sobrevivido, aunque no estaba seguro de cuánto duraría eso. La cápsula fue destruida y él estaba solo en el frío vacío del espacio sin salida, pero por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla era libre. Cerró los ojos, respirando profundamente, saboreando la sensación lo que pasara después. Lo que fuera que el universo tuviera guardado para él. Lo enfrentaría en sus propios términos, sin reina, sin vínculo, solo él y las estrellas. El hombre vagó a través del frío silencio del espacio, su respiración constante. A pesar del aislamiento que ahora lo rodeaba, no había sonido ningún movimiento, solo la extensión infinita de estrellas y el brillo distante de la estrella de la que acababa de escapar de su olla había sido borrado en la explosión dejándolo atado a nada más que su traje de supervivencia, que zumbaba suavemente mientras lo mantenía vivo por ahora. No sabía cuánto tiempo había pasado, minutos, horas. El tiempo había perdido su significado en este limbo congelado. Todo lo que sabía era que el vínculo con la reina alienígena se había ido, la presencia aplastante en su mente. Los susurros insidiosos que habían tratado de erosionar su will había desaparecido en el momento en que la explosión sacudió su cápsula, pero ahora flotaba indefenso, sin comunicación, sin forma de pedir ayuda. Era una mota solitaria en la inmensidad de la galaxia, y las probabilidades de que alguien lo encontrara aquí eran imposiblemente pequeñas. Suspiró. El sonido apenas se oía dentro de su casco. Así fue como terminó. Balone. Se desplazó hacia una muerte fría y olvidada en el espacio. No estaba listo para aceptar eso. Todavía no. Había sobrevivido a cosas peores. Luchó contra la manipulación alienígena, la invasión mental y la amenaza de la dominación total. Había luchado por mantener su mente en su poder. Ahora no podía rendirse. Creo, murmuró para sí mismo. El sonido lo aterrizó en el vasto vacío. Su traje todavía tenía energía limitada, suficiente para mantener el soporte vital funcionando durante unas horas. Más, tal vez más.
Pero la energía no era el problema. Necesitaba un plan lentamente. Se retorció en el entorno sin peso. Escaneó la oscuridad a su alrededor. Al principio no había nada, solo el vacío negro como la tinta del espacio que se extendía en todas las direcciones. Luego su mirada aterrizó en algo, escombros, pequeños y débiles. Trozos de su cápsula que habían sido esparcidos por la explosión entre ellos, una única luz parpadeante, era tenue, casi imperceptible, pero estaba allí parpadeando, luz roja flotando en los escombros. Su corazón saltó en su pecho. Baliza de angustia, extendió la mano, deseando que su cuerpo se moviera hacia los escombros, con movimientos cuidadosos y practicados, activó los pequeños propulsores de su traje, impulsándose hacia la luz parpadeante. Fue un proceso lento, cada segundo. Se arrastraba mientras se acercaba, pero finalmente su mano se extendió los dedos, cerrándose alrededor de la pieza rota de tecnología. La baliza estaba dañada, pero funcional. Pulsaba débilmente en su mano, enviando una señal de socorro, pequeña. Baliza de esperanza en la vasta oscuridad. No tenía idea de si alguien la recibiría. Estaba lejos de las rutas comerciales habituales, e incluso las colonias de la Tierra no estaban cerca. Pero era algo por primera vez. En lo que parecieron horas, se permitió una pequeña sonrisa. Lo había logrado, había sobrevivido. Y ahora tenía una oportunidad. Mientras agarraba la baliza, su mente comenzó a vagar de regreso a los eventos que lo habían traído hasta aquí, la reina alienígena. Sus palabras todavía resonaban débilmente en los rincones de su memoria. «Eres mía ella». Había estado tan segura de sí misma, tan confiada en su poder, y aún así él se había liberado. La había desafiado y ahora ella se había ido. ¿Pero qué había sido ella? ¿De qué raza venía? ¿Qué quería realmente? Su hambre de control, su necesidad de dominar. Él todo le había parecido tan personal, tan centrado. Había tantas preguntas, sin respuesta, pero ninguna de ellas importaba. Ahora su prioridad era la supervivencia. Podría desentrañar el misterio más tarde si vivía lo suficiente. La baliza continuó. Parpadeando, arrojando un tenue brillo rojo en su mano enguantada, mantuvo sus ojos en ella, observando el pequeño pulso de luz, esperando, rezando para que alguien en algún lugar lo viera. Pasaron las horas y la soledad del espacio lo presionó una vez más. Los niveles de oxígeno de su traje estaban bajando. Su cuerpo se estaba debilitando, pero aún así se negaba a ceder al frío. Abrazo de la derrota, y luego, justo cuando sus párpados comenzaron a caer por el cansancio, una nueva luz apareció a lo lejos. Un brillo blanco brillante atravesó la oscuridad. Era pequeño al principio, apenas más que un pinchazo contra el telón de fondo de estrellas, pero se hizo más grande a medida que la nave, su corazón latía en su pecho mientras la veía acercarse, una elegante nave plateada deslizándose a través del vacío. No era una nave alienígena, esto era hecho por humanos. La nave disminuyó la velocidad a medida que se acercaba y pudo ver la Federación Terrestre en Sydney en su casco, un rescate. Las luces de la nave iluminaron los restos y una voz crujió a través de su casco. «Ven, sistema superviviente no identificado, tenemos tu señal. Prepárate para la recuperación». El socorro inundó su cuerpo y dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo había logrado contra todo pronóstico. Había sobrevivido cuando la nave de rescate cerró su abertura de la esclusa de aire para llevarlo a bordo. Se permitió un último pensamiento. Se había enfrentado a lo desconocido. Se había enfrentado a una fuerza más allá de su comprensión y había vivido lo que viniera después. Cualesquiera que fueran los peligros que acechaban en los confines del espacio, sabía una cosa con certeza: nunca se inclinaría ante nadie, ni ante las reinas alienígenas, ni ante los misterios de la galaxia. Su destino era suyo, y lucharía por él hasta su último aliento. La esclusa de aire de la nave se selló detrás de él con un siseo satisfactorio, y la gravedad tiró de sus extremidades cuando pisó tierra firme por primera vez desde su escape. Sus piernas se tambalearon ligeramente por el cambio repentino de peso, pero se estabilizó asimilándola a un entorno brillante y estéril. Un par de miembros de la tripulación con uniformes de la Federación se acercaron a él.
Sus rostros eran una mezcla de curiosidad y preocupación. Uno de ellos, un hombre alto con una barba bien recortada, le hizo un gesto para que se sentara en un banco cercano. «Tómate un momento para recuperar el aliento». El hombre dijo, «Has pasado por mucho por lo que parece». Asintió agradecido y se hundió en el banco. Su mente todavía corría por todo lo que había sucedido. El zumbido constante de los sistemas de la nave se sentía como un lejano y reconfortante recordatorio de que estaba de vuelta entre los humanos, de vuelta en un territorio familiar, pero el alivio estaba teñido de una persistente sensación de inquietud. No era el mismo hombre que había vivido en pacífica soledad en The Outpost. Ya no era la mujer a su lado. Una médica, a juzgar por el equipo que llevaba, se arrodilló para escanearlo con un dispositivo portátil. Aunque los signos vitales están estables, tus niveles de oxígeno estaban peligrosamente bajos. «Tienes suerte de que te hayamos encontrado cuando lo hicimos», dijo con su voz profesional pero cálida. «¿Qué pasó allá afuera?» «Te alejaste de cualquier ruta conocida». Él abrió la boca para responder, pero dudó. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido? ¿Le creerían siquiera? Una reina alienígena. Un vínculo psíquico. Un escape destructor de estrellas sonaba como un cuento salvaje, incluso para él. Pero la mirada firme del médico y la profesionalidad tranquila de la tripulación lo tranquilizaron. Habían visto cosas extrañas aquí en los márgenes del espacio. Tal vez le creerían después de todo. Comenzó con su voz áspera por la deshidratación. Hubo un encuentro, una nave alienígena. Ella la reina, ella trató de tomar el control de mi mente. Los dos miembros de la tripulación intercambiaron miradas, pero no interrumpieron. Él continuó las palabras, saliendo más rápido ahora como si contar la historia ayudara a darle sentido a todo. Describió su llegada a la estación, el vínculo extraño que había formado con él y su vuelo desesperado hacia la corona de las estrellas para liberarse mientras hablaba. Los rostros de la tripulación permanecieron estoicos, pero sus ojos se abrieron ante ciertos detalles. Cuando finalmente terminó, hubo un largo silencio tenso. La médica se puso de pie frunciendo el ceño ligeramente mientras procesaba lo que había dicho. «Eso es bastante». «Historia», dijo con un tono cuidadoso. «Una extraterrestre y una reina capaces de control telepático. Hemos tenido encuentros con especies telepáticas antes, pero nada como esto». «Sé que suena loco», dijo sintiendo el peso de la incredulidad arrastrándose, «pero es real. Ella está ahí afuera y es peligrosa si no me hubiera liberado». Detuvo el recuerdo de su voz que aún resonaba débilmente en su mente. Dijo que nunca me dejaría ir. El hombre barbudo que había estado escuchando en silencio. Escuchando se cruzó de brazos. «La Federación ha estado rastreando una actividad inusual en este sector por un tiempo. Firmas de energía inexplicables, naves que desaparecen. Pensamos que eran piratas o algún tipo de anomalía. Pero si lo que estás diciendo es verdad», se quedó callado. Su expresión se endureció. «Tendremos que informar esto», dijo el hombre finalmente. «La Federación querrá investigar si hay una especie alienígena capaz de este tipo de manipulación mental. Podría ser una gran amenaza. Hiciste lo correcto. Al presentarte, el alivio lo invadió, pero fue atenuado por el peso de lo que sabía. La reina alienígena no era solo una anomalía. Era parte de algo más grande, algo más peligroso de lo que se dieron cuenta». La médica terminó su escaneo y le dio un pequeño asentimiento. «Estarás bien físicamente, pero necesitas descansar. Te informaremos cuando regresemos a la base y la Federación querrá interrogarte sobre el encuentro». Asintió. El agotamiento finalmente lo alcanzó. Su cuerpo se sentía pesado. Sus músculos dolían por la terrible experiencia. Cuando los miembros de la tripulación se dieron vuelta para irse, se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un momento. El zumbido de la nave lo adormeció en una sensación de calma, y por primera vez en días se permitió relajarse, pero incluso cuando el sueño comenzó a aparecer, un pensamiento atormentaba en el fondo de su mente. Realmente había escapado de ella. Sí, el vínculo se había roto y su presencia se había ido, pero ella había estado tan confiada, tan segura de que no podía cortar la conexión. ¿Y si esto no había terminado? ¿Y si ella todavía estaba allí afuera, esperando, viendo lo último que había dicho? Hizo eco en sus pensamientos. «Eres mío y me alimentarás».
Se sacudió el pensamiento y trató de dormir, pero en el fondo sabía que este no era el final. Había sobrevivido a este encuentro. Pero la galaxia era vasta, y los peligros desconocidos. Dentro de él, aún mayores, un día la reina alienígena o algo como ella regresaría. Y cuando ese día llegara, él estaría listo. Tenía que estarlo. Días pasaron mientras la nave atravesaba el espacio acercándolo a la seguridad de los territorios controlados por la Federación. Le habían dado una litera privada, permitido descansar y recuperarse de la terrible experiencia que la tripulación de la Federación había estado comprendiendo, dándole el espacio que necesitaba. Pero el informe de Lum pesaba en su mente. Sabía que tendría que revivir cada momento con la reina alienígena una vez que llegaran al jarrón, cada segundo aterrador, pero incluso en el silencio de sus aposentos no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Era como si su presencia todavía permaneciera como una sombra más allá del borde de su percepción, se dijo a sí mismo. Era paranoia, los restos del trauma, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, esos ojos brillantes y la sonrisa retorcida que hablaba de control y propiedad. Su sueño era inquieto. La voz de la reina resonaba en sus sueños. Tú me alimentarás, eres mío para siempre. Él despertaría empapado en sudor. El corazón palpitaba con fuerza. Pero el estéril entorno de la nave no ofrecía consuelo mientras se acercaban a la base de la Federación. La tensión en la nave se hizo palpable. El capitán le había informado de que los funcionarios de alto rango estaban ansiosos por escuchar su relato y posiblemente enviar un equipo para investigar la región donde había encontrado a la reina. Apreciaba la seriedad con la que trataban su historia, pero no calmaba la inquietud que lo carcomía. El día del informe llegó antes de lo esperado. Se sentó en una habitación blanca y estéril frente a un grupo de oficiales y científicos de la Federación que estaban ansiosos por diseccionar cada detalle de su experiencia. Contó los eventos nuevamente, esta vez con minucioso detalle. La llegada de la reina, su manipulación psíquica y el desesperado escape a la mortal corona de la estrella. Les contó todo lo que podía recordar y escucharon atentamente, tomando notas e intercambiando miradas. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio durante unos largos momentos. Uno de los oficiales, una mujer de aspecto severo con cabello gris, se inclinó hacia adelante. Reina alienígena, dijo que su voz medía. ¿Crees que ella era parte de una fuerza mayor, quizás una especie que aún no hemos encontrado? Él asintió. No hay forma de que ella estuviera actuando sola. Su poder, la confianza que tenía, se sentía como si yo fuera solo uno de muchos. Parecía practicante, como si hubiera hecho esto. Antes de que otro oficial hablara, dijiste que se refería a sí misma como tu reina. ¿Tuviste la sensación de que su especie es jerárquica, que podría haber más de su tipo, posiblemente incluso un cuerpo gobernante? El pensamiento envió un escalofrío por su columna. Es posible, lo admitió, pero yo nunca vi a otros, no sé cuál es su estructura. Todo lo que sé es que ella estaba enfocada en el control y estaba segura de que me sometería a los oficiales. Intercambiaron algunos murmullos más. Luego la mujer de cabello gris se inclinó hacia atrás, su expresión ilegible. Tendremos que investigar esto más a fondo. Si hay una especie ahí afuera, capaz de dominio telepático, es una amenaza que necesitamos entender. Enviaremos un equipo al lugar que identificaste, pero deberías saberlo. Podrían pasar años antes de que comprendamos completamente con qué estamos lidiando. Él asintió, pero las palabras se sintieron huecas. Investigarían y se prepararían para lo que fuera que estuviera ahí afuera. Pero la realidad era mucho más personal para él. La influencia de la reina aún permanecía en su mente, un susurro sutil que se negaba a desvanecerse. El informe terminó y fue escoltado de regreso a sus aposentos. Para descansar, le habían prometido que regresaría a la Tierra, que su servicio en Minobeticin, el anillo exterior, había terminado. Debería haberse sentido aliviado, agradecido, incluso. Pero algo carcomía el fondo de su mente. Esa noche, mientras yacía en su litera, los sueños regresaron, más oscuros, más vívidos. Estaba de regreso en la estación, de pie frente a la esclusa de aire. Cuando llegó la nave de la reina, podía sentir su presencia antes de verla, el peso de su influencia psíquica presionando su mente. Pero esta vez no era un recuerdo, era diferente, el sueño.
Ella apareció ante él, su piel gris brillando, sus zarcillos balanceándose hipnóticamente, pero en lugar de hablar, ella simplemente sonrió. Y esta vez cuando sonrió, no era la sonrisa fría y cruel del dominio, era algo más aterrador. No pudo moverse, no pudo resistir mientras ella extendía sus dedos rozando su rostro. Su voz, suave y melódica, resonó en su mente. «Te lo dije, hombre, eres mío para siempre». Él se despertó sobresaltado, jadeando por aire, su cuerpo empapado en sudor, se sentó frotando su rostro con manos temblorosas tratando de sacudirse la pesadilla. Pero se sentía demasiado real, demasiado vívida para ser solo un sueño. Miró alrededor de sus aposentos tratando de calmarse. Pero algo estaba mal. El aire se sentía pesado, opresivo. Y luego lo escuchó un susurro débil e inconfundible en el fondo de su mente. «Me alimentarás su corazón». Latió con fuerza cuando se dio cuenta de la verdad. No había escapado de ella. El vínculo nunca se había roto realmente. De alguna manera, incluso a través de la inmensidad del espacio, ella había encontrado una manera de alcanzarlo. Ella no era solo un recuerdo lejano. Ella todavía estaba allí, acechando en los rincones de su conciencia, esperando el momento para reclamar lo que ella creía que era suyo. Él se puso de pie a trompicones, corazón acelerado. Tenía que advertirles, tenía que decirles. La Federación le dijo a alguien que ella todavía estaba ahí afuera, todavía en su mente. Pero mientras se movía hacia la puerta, sus piernas cedieron y se desplomó en el piso. Su visión se volvió borrosa y, luego, en el silencio de la habitación, su voz volvió a sonar suave y tranquilizadora. «No puedes correr, hombre, eres mío para siempre». La oscuridad se deslizó a su alrededor y lo último que sintió fue el agarre frío y familiar de su poder, envolviendo su mente una vez más, atrayéndolo hacia su control. La reina alienígena había ganado el final.